clase pasada nosotros tratamos de situar la clínica psicoanalítica como una clínica diferencial, como una clínica particular, cómo el psicoanálisis surge como una clínica en el concepto de la clínica de entonces, finales del siglo XIX, y hoy vamos a entrar en la clínica de Freud, es decir, cómo Freud pasa de la hipnosis al psicoanálisis y cómo articula el psicoanálisis en relación a una clínica. Para nosotros, si hay algo, creo que nos diferencia y nos particulariza como psicoanalistas en relación con la clínica, es que hay una relación muy dialéctica, o que es dialectizable la clínica en relación a la teoría. Y Freud construye una clínica así, y Lacan también. Entonces, vamos a arrancar desde ahí. La clínica, para nosotros, es lo real, en tanto es lo imposible de soportar. Por eso la clínica psicoanalítica consiste en interrogar todo lo que Freud ha dicho. Y esto es lo que intentamos hacer aquí. Por eso arrancamos con Freud y por eso reivindicamos la historia del psicoanálisis. Freud inventó no solo el psicoanálisis, sino una clínica particular. Es decir, una clínica de cómo enfrentar la enfermedad, cómo leer e interpretar los síntomas, un tipo de cura, una interrogación también sobre el final de la cura, que lo llevó hasta el final de su vida. Y en ese sentido, como en otro, Freud es ejemplar, porque ¿qué mejor que inventar una clínica para inventar una clínica que inventar una cura? ¿No es acaso así que toda cura psicoanalítica es el resultado de una invención? Y si consideramos que Freud no tuvo más maestro que Charcot, como clínico, al que sabemos interpeló y modificó, que no tuvo a quien consultar, lo que motivó que su forma de tratamiento, su clínica, se convirtió por mucho tiempo en un modelo a seguir. Y él mismo lo formuló así en sus escritos. Cuando uno lee en Los Caminos del Psicoanálisis o en el Método Psicoanalítico de Freud, de 1903, o Psicoterapia, de 1904, Psicoterapia y Tratamiento por el Espíritu, las 5 conferencias en la Clark University, en 1909, Consejos al Médico, en 1912, la iniciación del tratamiento psicoanalítico, en el 13, y todas las modificaciones importantes, hasta Análisis Terminable o Construcciones en Psicoanálisis, vemos que hay una construcción de la cura, de un método que va trabajando al mismo tiempo que va trabajando la metapsicología, los trabajos teóricos, inclusive los que son considerados como sociales. Entonces, él dio líneas precisas de cómo debía seguirse un tratamiento psicoanalítico. Así que vamos a empezar por eso. Y no sin recordar que desde 1887 a 1898, es decir, durante 10 años, si uno mira las obras completas de Freud, se da cuenta que Freud publicó en esos 10 años exclusivamente más de 20 trabajos solamente clínicos, y de una clínica que estaba implicada en la neurología y la neurofisiología de entonces, pero que eran trabajos absolutamente clínicos. Miren, el estudio comparativo de las parálisis orgánicas, sobre el acceso histérico, las neuropsicosis de defensa, obsesiones y fobias, los historiales clínicos en la estudia de la histeria, crítica de las neurosis, etc., hasta interpretación de los sueños, en 1889, que se trabajó y la publicó en el 900, y además, si seguimos haciendo esa revisión histórica, podemos ver que más de la mitad de los trabajos
de los 242 trabajos que comprenden sus obras completas, son artículos eminente y absolutamente clínicos, de la clínica. Freud era un clínico exquisito. En el método psicoanalítico es donde Freud expone de manera muy sintética en qué consiste el tratamiento psicoanalítico. En el origen se encuentra lo que Freud y Breuer llamaban tratamiento catártico, es decir, la catarsis que se operativizaba a través de la sugestión hipnótica tipo Charcot, para eso fue becado Freud, y que pretendía prácticamente un objetivo que era ampliar el campo de la conciencia durante la hipnosis. Más allá de los efectos que podía producir la sugestión, el objetivo de la hipnosis era ampliar el campo de la conciencia. Al comienzo de la clínica freudiana ha estado evidentemente el método catártico. La catarsis se inspira en el efecto de descarga y purgación que producían los espectadores las representaciones teatrales en Atenas, según relata Aristóteles, quien menciona por primera vez esta cuestión. Y Breuer fue quien utilizaba este método con Anna O en 1881 y 82. Este estado se producía bajo hipnosis. ¿Y qué es lo que permitía? Que no lo podía hacer si no estaba bajo hipnosis. Era situar algún recuerdo traumático que se podía asociar al origen de los síntomas. Es decir, el recuerdo traumático ocupaba el lugar de un cuerpo extraño al que había que expulsar, y ahí el mecanismo de la catarsis. Y Freud utilizó este método hasta 1889, en el caso de Emi Fonene, y hubo algo que lo llevó a cambiar y a dejar esto. ¿Qué fue lo que lo llevó a Freud a cambiar y a dejar la hipnosis? En primer lugar, fueron los fracasos en la inducción al sueño, en el caso de Emi Fonene, lo llevaron a abandonar la hipnosis. También en el caso de Elisabeth von R., dos de los casos que están en los estudios de la histeria. Fracasos en la inducción al sueño, sobre todo, y Elisabeth von R. se mostraba totalmente refractaria a la inducción a la hipnosis. Entonces, ¿qué hizo Freud? La hizo tumbar con los ojos cerrados y adoptó el procedimiento de colocarle la mano sobre la frente y presionarla suavemente, diciéndole que cuando él ejercía esa presión, eso despertaría en ella algún recuerdo o alguna idea, y le pedía que luego que hablara sobre esa idea o ese pensamiento. Es decir, seguía con la sugestión. Pero de esta forma el método de Breuer se fue transformando más en un análisis psíquico que preanunciaba el futuro psicoanálisis. Elaboración que fue progresiva. Hasta 1903, en el escrito El método psicoanalítico de Freud, que hablará decididamente de psicoanálisis. Y a partir de ahí se va a reforzar esta idea que yo creo que se cierra en 1909 con El hombre de las ratas. Freud fue advirtiendo que la aplicación de la hipnosis no dependía solo de la habilidad del médico, algo que él había aprendido en Charcot, sino de la personalidad premórbida de los pacientes. Ahí ingresa la clínica de Freud. Es decir, Freud advierte que no todos los pacientes eran pasibles de entrar en la sugestión hipnótica, para lo cual entonces la pertinencia de la hipnosis aparecía limitada, o que se podía reducir a un tipo de pacientes que eran aquellos que eran pasibles de ser
inducidos a la hipnosis, es decir, podríamos decir la categoría de los sugestionables. Y esta razón le fue impulsando a Freud a ir abandonando paulatinamente este procedimiento para llegar a un espectro más amplio de pacientes, es decir, que en un principio, digamos, algo que le inducía a Freud a abandonar esto era que la limitación que tenía la técnica. Y procedió a invitarlos a que adoptaran esa postura cómoda sobre un diván, introduce el diván, situándose a la espalda del paciente fuera del alcance de la vista. Creo que esta es una significación del modelo de la clínica hospitalaria de entonces. No fue algo que se le ocurrió a Freud porque sí. Porque ¿por qué ponerse detrás? ¿Por qué ponerse fuera de la vista? Ya vimos la clase pasada cómo ese fue el movimiento de la clínica, que se fue pasando de la mirada al discurso, pero que la mirada clínica estaba ligada a la cama, al estar tendido. Freud utiliza el diván, no fue una cosa, otra cuestión que la persistencia de ese modelo clínico del momento. Lo que pasa es que eso él lo sale del hospital y lo lleva a la práctica privada, el ponerse fuera del alcance de la visión. Y luego va abandonando el que cierren los ojos y evita todo contacto. Esa cuestión de la presión también la fue abandonando. Vamos a ver en qué momento abandona esto. Y así las sesiones empiezan a transcurrir como un diálogo. Es decir, se privilegia el discurso, el habla. Y también vamos a ver en qué momento y con qué paciente eh, se produce una inflexión. Esto lo alejaba de la técnica de la hipnosis, pero era necesario encontrar algo que sustituyera la facilitación hipnótica de las ideas, porque lo que traía la hipnosis como algo nuevo también no era solamente la relación, vamos a decir ahora, significante entre un recuerdo olvidado y un suceso, sino el hablar de eso, el poder que el paciente tuviera la posibilidad de decir algo que no estaba antes en la conciencia. Y lo nuevo que aparece para sustituir la hipnosis fue estimular las ocurrencias del paciente. Es decir, la libre asociación sobre las ideas y los pensamientos a la que pudiera acceder o producir. Aquí hay también una invención de Freud. Algunos se la rebatían, particularmente Pierre Janet estuvo diciendo que que se alegraba que un médico vienés utilizara su técnica asociativa. También recuerdan que fue uno de los puntos de mayor impacto en la relación de Freud con Jung, que por otra parte trabajaba también con la asociación libre. Entonces, y en el método psicoanalítico, artículo de Freud, artículo de 1903, Freud da indicaciones precisas del nuevo método de tratamiento. Es curioso este trabajo porque Freud lo escribe en tercera persona y en él habla de Freud, como decir fuera otro. Es el único trabajo en que Freud escribe así. En los trabajos posteriores, perdón, no oigo. No sé quién habló, pero no. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, sí, continúa. No, no, Bueno. fue un error que Ah, hay. perdón, vale. Entonces, allí donde habla como si fuera otro, en los trabajos posteriores, inmediatamente sobre psicoterapia de 1904 y psicoterapia, tratamiento del espíritu de 1905, retoma la escritura en primera persona. Para estimular la producción, Freud indica a los pacientes que comuniquen todo lo que acuda a su pensamiento, aunque lo consideren absurdo o improcedente. Es decir, que no ejerzan ningún control o juicio crítico sobre los pensamientos. Y la habilidad de Freud le hizo observar
otro hecho que la sugestión hipnótica, por una parte, develaba y por otro ocultaba las causas, le hizo observar la presencia de lagunas en la memoria, el olvido de hechos reales que conocía a través de las historias clínicas, confusiones de circunstancias, de relaciones causales, y concluyó que no había prácticamente ningún historial de neurosis en los que no se registraran episodios de amnesias, y observa que las asociaciones emergentes de los pacientes, este hecho de que surja un episodio que antes estaba cubierto en la amnesia, expresa en el paciente una molestia. No es algo que lo alivia, sino que lo molesta. De esa experiencia que Freud observa, deduce una cuestión importante, que las amnesias son resultado de un proceso de represión y de una actividad de resistencia que se opone a la reconstrucción de los recuerdos. Esto es brillante, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, si por fin, como se hacía en la hipnosis, se liberaba y podía hablar de eso, ¿por qué le molesta hablar de esto y se resiste a hablar de algo que está asociando? Entonces, Freud introduce dos elementos fundamentales, que es la Verdrängung. Es decir, luego lo va, en un caso concreto, va a hablar por primera vez de Verdrängung, que va a ser el mecanismo luego básico de la neurosis, es decir, la represión. Y la actividad de la resistencia a la reconstrucción de los recuerdos. Y ahí surgen dos conceptos fundamentales, entonces, para el tratamiento de la neurosis: la represión y la resistencia. Cuanto más intensa sea la resistencia, mayor será la deformación de los recuerdos. Y Freud, en este artículo, la psicoterapia, el método psicoanalítico de Freud, dice textualmente así: Freud ha fundado en estas bases un arte de interpretación al que corresponde la función de extraer del mineral representado por las ocurrencias involuntarias el metal de ideas reprimidas en ellas contenidas. Objeto de esta interpretación no son solo las ocurrencias del enfermo, sino también sus sueños, los cuales facilitan un acceso directo al inconsciente. Sus actos involuntarios y casuales, los actos sintomáticos y los errores de su vida cotidiana, equivocaciones orales, extravíos de objetos, etc. Y termina este párrafo: los detalles de este arte de interpretación o traducción no han sido publicados por Freud. Esto escribe Freud mismo en este artículo y se dice, Freud todavía no ha publicado esto, pero él ya tenía en la cabeza la interpretación de los sueños, se publicó al año siguiente, en 1900, y la psicopatología de la vida cotidiana, un año después, la tenía completamente en su cabeza, ¿no? Y él ya advierte en este trabajo que estos van a ser los caminos que van a sustituir totalmente ya a la hipnosis, que abandonará completamente. Entonces, evidentemente, Freud tenía ya en 1903 la psicopatología de la vida cotidiana en la cabeza, que se publicó al año siguiente, en 1904. Sobre el objeto de la terapia psicoanalítica, Freud señala que en primer lugar se trata de suprimir las amnesias, destruir las represiones y hacer consciente lo inconsciente, lo que se logra venciendo la resistencia. Estas 4 líneas es todo un programa psicoterapéutico. Voy a repetir: suprimir las amnesias, destruir las represiones, hacer consciente lo inconsciente, venciendo las resistencias, eran los objetivos terapéuticos del psicoanálisis del 1900, y es la base del psicoanálisis posterior en vida de Freud. En los estudios sobre la histeria y los 4 famosos historiales clínicos de Emmy von Enne, Miss Lucy, E.R., Catalina e Isabel von R., se pone de manifiesto
no solo el papel de la hipnosis y de la catarsis, sino de la existencia de un trauma sexual, del inconsciente, la represión y la resistencia. Y en el relato sobre el caso de Ana O, que como ustedes saben no está contenido en los estudios sobre la histeria, se pondrá de manifiesto estos elementos y la función de la transferencia. Y con ellos tenemos un panorama, casi un sistema operativo, de la clínica freudiana de entonces y la base de toda la clínica posterior. En este texto también sostiene que no existe una frontera definida entre la salud y la enfermedad y que la curación supone el restablecimiento de la capacidad de trabajo y de goce, aunque este concepto ahí, este término no tenía el sentido del concepto que le va a dar Lacan posteriormente. Y en cuanto a la interacción entre salud y enfermedad, Freud sostiene que solo estudiando lo morboso se llega a comprender lo normal. Por una parte, no establece una diferenciación neta y por otra parte, sí pone en preeminencia lo morboso. También destaca que el procedimiento terapéutico es el mismo para todos los cuadros clínicos sintomáticos, especialmente para la histeria y para la neurosis obsesiva. Y es muy interesante ver que aún en este estado, podríamos decir, de cierta euforia de Freud, de descubrimiento de un método nuevo, y que no sé si por eso lo habla en tercera persona el método de Freud. Sin embargo, Freud es muy prudente y establece ciertas limitaciones en la prescripción del tratamiento. En este artículo, Freud va a decir el psicoanálisis no sirve para todo. Esto es muy importante. Por ejemplo, y además pone ejemplos. Dice, por ejemplo, en casos de histeria aguda, Freud sugiere esperar a una fase más tranquila para comenzar el tratamiento. Es decir, en un episodio de un ataque histérico, no empezar el tratamiento, apaciguar el tratamiento psicoanalítico. En los casos de agotamiento nervioso por estrés, lo que podría ser hoy, evitar el tratamiento y todo lo que suponga un sobreesfuerzo para el paciente. En casos de confusión mental y de depresión melancólicas, desaconseja el tratamiento psicoanalítico. En casos caracteriales y perversiones, señala que las resistencias al tratamiento son prácticamente insuperables, dice Freud. También excluye en ese momento las melancolías tóxicas, es decir, todo proceso psíquico acompañado de tóxicos, y excluye la psicosis, pero aclara, tal como hoy se practica el psicoanálisis. Es decir, que una vez superada la actual contradicción, se podrá crear una psicoterapia de la psicosis. Seguramente tenía en la cabeza Freud ya el rasgo diferencial de cómo tratar la psicosis. Y ya anticipa ahí una mutación de la clínica y también del método. Agrega que los pacientes deberán tener un cierto grado de inteligencia natural y un cierto nivel ético. Dice, ya que con escaso valor ético de los pacientes, el médico puede perder el interés en ahondar en la vida psíquica de los pacientes. Creo que es también una alusión al riesgo de la pérdida de deseo del analista, por una parte, y también pensando en las perversiones. Y hay también una referencia a la edad óptima de los pacientes y a las condiciones desfavorables en edades avanzadas, que naturalmente en aquella época era muy temprana para la expectativa de la vida actual. Entonces Freud pensaba que alrededor de más allá de los 50 no se podía tratar a nadie psicoanalíticamente. Pero bueno, ahí en esa época
Se entendía que a los 60 una demencia senil era normal. Y sobre la duración del tratamiento, la establece entre 6 meses y 3 años. Bueno, esto es en el método psicoanalítico. Sobre la psicoterapia avanza otras consideraciones que me parece interesante señalar. Freud da por establecido y aceptado ya en 1904 que la acción patógena de los traumas psíquicos a causa de una excitación transferida de lo anímico a lo somático, todavía con un pensamiento económico, produce conversiones y descargas por reacción, pero él plantea ahí que en este campo de la psiconeurosis resulta más asequible a las influencias psíquicas que a ningún tratamiento medicamentoso. Mientras todo lo que venía escribiendo hasta ahora, inclusive en el proyecto de una psicología para neurólogos, etc., aparece todavía lo biológico de una manera muy fuerte en cuanto a la etiología y el pronóstico terapéutico, aquí ya dice claramente que en este campo es la influencia psíquica, el tratamiento, la terapia de elección y no un tratamiento medicamentoso. Es decir, afirma que la cura de estas enfermedades no es la medicina la que cura, sino la personalidad del médico. En tanto ejerce una influencia psíquica sobre el enfermo. Y dice claramente que la psicoterapia es el tratamiento de elección en estos trastornos. Y en este artículo es donde Freud cambia respecto a Breuer y defiende la autoría del psicoanálisis. Y así lo nombra, diferenciándose de Breuer, a quien le deja la catarsis, afirmando que la psicoterapia psicoanalítica es la que consigue mayor efecto y transformaciones en los enfermos. Y hace una metáfora muy linda que voy a transmitir. Para diferenciar el tipo de trabajo que se hace, la sugestión y el psicoanálisis, cita a Leonardo da Vinci en su diferenciación entre la pintura y la escultura. Y dice, en la sugestión se actúa por vía de porre, es decir, se pone colores donde no había nada, como en una pantalla en blanco. Y en la escultura se actúa por vía de levare, quitando piedra de la masa que cubre la superficie de la piedra. Me parece que es una muy buena metáfora del trabajo psicoterapéutico. En el trabajo sobre la psicoterapia, tratamiento por el espíritu, siguiente trabajo de Freud, aquí resalta la función de la palabra como instrumento y herramienta fundamental en el tratamiento. Y dice textualmente, una frase que me parece muy linda: las palabras que usamos cotidianamente no son otra cosa que magia atenuada, y que por ello no nos tiene que resultar enigmático que la magia de las palabras pueda eliminar manifestaciones morbosas. Es evidente que el desarrollo de este acerto tuvo que esperar hasta que Lacan hiciera su famoso discurso de Roma en 1953, en función y campo de la palabra, para darle entidad a la función de la palabra. Esto es evidentemente lo más notable de cuando Lacan quiere decir retorno a Freud. Es una palabra de Freud. Poner en el centro la función de la palabra en esa función de levare. Y por último, la parte fundamental de este artículo viene a fundamentar la interacción entre lo somático y lo anímico y la influencia de lo anímico en diferentes cuadros y sintomatología somática, resaltando el fracaso de aquellos que intentan encontrar en la neurofisiología o en la neuroanatomía
la causa de los trastornos psíquicos o de algunas enfermedades como la histeria o la neurosis obsesiva. Aquí entra ya en la etiología. Es lo que Miller trata en causa y consentimiento. Y esto está en Freud en 1904. Ahora bien, si queremos saber algo del origen de la clínica psicoanalítica de Freud, evidentemente tenemos que señalar el caso de Anna O, que no era un caso de Freud, era un caso de Breuer, y los 4 historiales clínicos de los estudios sobre la histeria. Emi Fonen, Emis Lucy, Catalina, Isabel. Y Freud mismo recomienda a quienes se interesen por la evolución que condujo desde la catarsis al psicoanálisis, que comiencen por los estudios sobre la histeria. ¿Por qué es decisivo, por ejemplo, históricamente el caso de Anna O? Bueno, en primer lugar, tiene un papel fundante en la historia del psicoanálisis. Podremos decir que Anna O inaugura la investigación psicoanalítica. Anna O definió la cura que llevaba a cabo con Breuer como la cura por la palabra, a través de lo que ella llamó en inglés talking cure, y en una tarea de limpieza de chimeneas. Y porque Ana encarnó o mostró la función de la transferencia mejor que ninguna paciente hasta ese momento. La historia y todo lo que rodeó a ese historial es fascinante. Yo lo voy a sintetizar muy rápidamente porque todos ustedes lo conocen exhaustivamente. Pero es ese carácter fundante que hace que tengamos, en la historia del psicoanálisis, que tengamos que señalarlo. Caso que tiene lugar en Viena entre 1880 y 1882. El relato fue publicado por Breuer en 1895. Breuer no era cualquier médico. Breuer era probablemente el médico más reputado en Austria entonces. Era un representante del saber médico, clínico sutil, descubridor del reflejo conocido como Hering-Breuer, que se estudia hoy todavía en las facultades de medicina. Era en realidad un médico generalista, un médico de familia con formación neurológica y conocedor de la psicología de la época. Y era capaz también de generar en sus pacientes una confianza ilimitada, ¿no? De seguridad por sus conocimientos y una personalidad muy cálida. Todos los testimonios que hay sobre Breuer resaltan este aspecto de su personalidad. Bueno, yo creo que hablamos alguna vez de la relación con Freud. Realmente le ayudó, le prestaba dinero, o sea, un padre. Pero no tenía esa relación solo con Freud, era parte de su manera de comportarse. Es muy probable que sin saberlo Breuer ejerciera una seducción sobre sus pacientes. Breuer acudía a la cabecera de la cama de los enfermos. Breuer era un médico que iba a la casa, no esperaba que los pacientes vinieran a su consulta, él visitaba también a los enfermos que no podían trasladarse, y con Anna O empezó así. Breuer acudió por primera vez a comienzos de diciembre de 1880 a casa de la familia de Anna, cuyo nombre, como ustedes saben, era Berta Pappenheim. Probablemente el nombre fue tomado, la letra anterior a su nombre y el apellido también, ¿no? A por B y P, O por P. Breuer tenía 40 años y Ana 22. Breuer visita casi diariamente a Ana, o algunas veces hasta 3 veces al día, y Ana permanece en cama desde el 1 de abril de 1881, desde diciembre hasta el 1 de abril del 81, es decir, casi 4 meses debido a una parálisis psíquica y otros síntomas.
Ana presentaba una sintomatología variada y florida, con síntomas tales como trastornos de la vista, parálisis, contracturas, anestesias cutáneas, miedo a que las paredes se le cayeran encima, alucinaciones visuales, y ocasionalmente se expresaba en una jerga gramatical compuesta de varias lenguas. Y a veces no reconocía su lengua materna, que era la alemana. Se quejaba de nieblas en el cerebro como si fuera una nebulosa. Y decía que tenía dos tipos de yoes, uno que era el verdadero y otro maligno, que la impulsaba a comportarse de manera extraña. Estaba anoréxica y la madre había consultado a muchísimos médicos también antes de llamar a Breuer. Inclusive la visitó Krafft-Ebing, que era el psiquiatra más eminente que había en la época, y al que Ana, por alguna razón que no fue analizada nunca, ignoró altivamente a este psiquiatra, y este psiquiatra se comportó como un conductista y le tiró humo, fumaba unos puros y le tiró humo a la cara a ver si reaccionaba. Y Ana se desplomó inanimada. Hizo ahí un ataque perfecto para descalificarlo totalmente. Ante eso, Krafft-Ebing desapareció, no dejó ni un diagnóstico y nunca más se supo de... En estas circunstancias entra Breuer en acción. Después de las visitas de Breuer, después de 4 meses, Ana volvió a atravesar sola su habitación el 1 de abril de 1882. Perdón, 81, iniciando una mejoría sintomal que tuvo una recaída cuando poco después murió su padre, retornando los trastornos visuales y alucinaciones negativas, en la que percibía a las personas como figuras de cera. Tenía ideas suicidales y en julio de ese año fue conducido a una casa rural, que era propiedad de su familia cerca de Viena, donde continuó su tratamiento. Había dejado de beber y estaba anoréxica, y fue durante una sesión con Breuer bajo hipnosis cuando relató que su dama de compañía, la cual aborrecía, le había dado de beber en un vaso en el cual había dado de beber a un perrito en su vaso. Ella reaccionó con una sensación de asco y aversión al beber. Pero luego de relatar esto, tuvo un acceso de cólera, pidió beber, al finalizar, y tragó sin dificultad bastante agua, después de lo cual la fobia ya no volvió a aparecer. En una de las conferencias pronunciadas en la Clary University de Estados Unidos, Freud relató estas viñetas clínicas y dijo que nadie había hecho desaparecer todavía un síntoma histérico, ni había penetrado tan profundamente en las causas, y que Breuer había constatado que los síntomas eran residuo de experiencias emotivas producidas por trauma psíquico. De esta manera, Freud reconocía a Breuer prácticamente el descubrimiento analítico, en una fecha en que Breuer también lo reivindicaba para sí mismo. Hay una carta de Breuer a Auguste Forel, de noviembre de 1907, en la que Breuer dice: todo lo que procede del caso de Ana O es mío. Esto es la significación etiológica de la representación afectiva desviada de la reacción normal, y que la representación actuase a modo de cuerpo extraño psíquico, la histeria por retención en la génesis de la historia y la terapéutica. Bueno, dice, la histeria por retención y la terapéutica analítica. Agregaba que lo que pertenece a Freud es la conversión de la excitación afectiva, que eso lo había descrito Freud, las neurosis de defensa y los complejos representativos que no pueden acudir a la conciencia, de lo que resulta la escisión de la psiquis, la doble conciencia. O sea, que esa disociación subjetiva de la histeria, Breuer se la reconoce a Freud. Freud no lo rescata esto al principio. O sea, la Spaltung resultante histérica, Breuer lo reconoce como un descubrimiento de Freud. El tratamiento
por Breuer de Ana O, como saben, se interrumpe cuando Breuer acude a ver a Ana y ésta presenta los síntomas de un embarazo histérico que se había desarrollado lentamente sin que el médico que le daba de comer a Ana para que superase sus etapas anoréxicas se diera cuenta. Ante esta etapa del tratamiento, Breuer lo interrumpe abruptamente y el tratamiento y llega a abandonar Viena. Hasta aquí llegó el tratamiento de Breuer y hasta aquí sus limitaciones para no poder leer lo que estaba sucediendo. Y que Freud, a propósito de este episodio, en una carta que le escribe a Stefan Zweig, dice algo muy lindo. En aquel momento Breuer tenía en sus manos la llave que hubiera podido abrir las puertas de las madres, en alusión a la explicación del Fausto de Goethe, pero la dejó perderse. Y dice, aún con sus grandes dotes intelectuales en su naturaleza, no había en él nada de fáustico. Evidentemente, la llave de todas las madres era la transferencia. Breuer había sido víctima de un amor de transferencia, sentenció Freud. Jones opinaba que Breuer había sido víctima de una fuente de contratransferencia a su enferma que puso celosa a la señora Breuer e incidió en la terminación abrupta del tratamiento. A partir de aquí, Ana empeoró y fue trasladada a una casa de salud, primero en Kreuzlingen, en Suiza, la famosa clínica Bellevue, donde estuvo de julio a octubre del 82. Como ustedes saben, hay un relato mitológico escrito por Jones que sitúa a Breuer y su mujer huyendo a Venecia, donde su mujer habría quedado embarazada de una niña que se llamó Dora. Bueno, esto es imposible, porque la interrupción de tratamiento y huida se produjo en junio del 82, y Dora había nacido en marzo de ese año, o sea que no hay ninguna realidad en esa mitología. Es curioso que Jones se haya hecho eco de eso. De ese episodio de embarazo histérico. A pesar de que Freud reconoció posteriormente que con Ana O no se había alcanzado la cura deseada y que el método catártico fue insuficiente, Ana tuvo posteriormente un desarrollo sublimatorio notable y fundó en 1904 la Liga de Mujeres Judías, fue directora de un orfelinato durante 12 años en Frankfurt, viajó por los Balcanes y por Rusia, se dedicó a combatir la prostitución y la trata de blancas, dedicándose a tareas humanitarias y el feminismo, se pronunció contra el traslado de los judíos a Palestina, tuvo una actividad social y política importante. Murió en 1936 y el gobierno de la República Federal Alemana reconoció su obra dedicándole un sello postal con su imagen. Bien, desde un punto de vista clínico debemos preguntarnos, ¿por qué fracasó el tratamiento de Ana O? Hay dos informes clínicos del desarrollo de la enfermedad de Ana, uno de Breuer y otro de la clínica Bellevue. En el informe de Breuer se ve claramente la razón de un fracaso. Breuer asume que no trató la sexualidad en Ana y lo llegó a considerar un caso de histeria en el cual no jugaba un papel dominante lo sexual. Es decir, una forma de la denegación que hace que lo que es excluido de lo simbólico retornará en lo real, y aquello que Breuer excluye retornaba en lo real de varias maneras. Y Breuer excluyó lo real doblemente en relación a Ana y a su propia sexualidad, y la de Ana. Había muchas cosas también que contaminaban la relación de Breuer con Ana. La madre de Breuer, muerta cuando él tenía 3 o 4 años, se llamaba Berta. Su hija mayor también se llamaba Berta. Y el martinaje que él hizo de Ana durante todo el tratamiento dan señales transferenciales, así como sus paseos terapéuticos con Ana.
A Ana no se le conocieron relaciones de pareja heterosexual ni tampoco de relaciones íntimas como mujeres. La sexualidad parece haberse sublimado totalmente, como si no fuera inaccesible a sentimientos eróticos. Excluyó al hombre como de ser deseante y se encerró en un círculo de mujeres. Desengaño con su padre, con Broye, con un hermano muerto, etc. Hay muchas hipótesis que uno puede hacer, pero básicamente la sexualidad no se trató nunca en el caso de Ana. Bueno, voy a concluir mencionando los 4 casos, 2 líneas para ver qué tomó Freud en cada uno, para concluir con su método. Catalina, sesiones en 1893, se llamaba Aurelia Oms. El tercer caso que describe Freud se quejaba de sofocos acompañados por la visión de una cara aterradora que Freud interpreta que es la primera revelación del mundo de la sexualidad. Surgido cuando ella sorprende a su tío con una prima en una actitud haciendo el coito. Y ella recuerda en las sesiones que también había sido solicitada repetidamente por ese tío. Lo que realmente había de repugnante era haber tenido a ese tío suyo. Era la teoría del proton pseudos, que elaborará después, junto con la cuestión de la escena primaria. En una nota posterior que Freud hace revisando este caso en 1924, va a decir que en realidad no se trataba del tío, sino del padre. Pero bueno, ya está en primera instancia, en este momento en que Breuer trata una histeria eliminando lo sexual, Freud trata a una paciente donde pone el acento en lo sexual como causa. En Catalina. En Emmy von Enne, cuyo nombre era Fanny Moser, los síntomas eran problemas espasmódicos con la palabra, tartamudeo, tics con castañeo de la lengua. Era una enferma de 40 años muy inteligente, que le dio a Freud indicaciones premonitorias del futuro encuadre psicoanalítico. Exclamaba con frecuencia: quédese quieto, no me toque, no hable. Fue ella la que, muy irritada, le dijo que no le interrumpa con preguntas, que la deje hablar libremente, porque Freud mantenía entonces todavía un papel muy activo por la sugestión y la hipnosis. Esta paciente fue fundamental para que Freud entendiera la palabra del paciente. Y fue también la primera paciente en expresar resistencia negativa, probablemente una resistencia negativa con Freud, que no fue analizada, Freud no tenía los instrumentos todavía, pero Freud recuerda que le discutía frecuentemente las intervenciones. Y en una nota del año 24, cuando Freud después de los años 20 empieza a revisar sus casos clínicos, relata que tuvo conocimiento que en visitas que esta paciente hacía a otros médicos había repetido ese esquema de discutir con el médico, y consideró que se trataba de una verdadera compulsión a la repetición. Algo que no podía entender entonces, pero bueno, resalto este hecho de la transferencia negativa que Freud digamos que sospecha malicia pero no puede desarrollar, y la indicación precisa de que no hable y no pregunte. Con Isabel von R., una mujer de 24 años, se llamaba Ilona Weiss, estuvo de otoño del 82 a julio del 83. Freud aquí dice algo interesante. Él dice que considera que este es el primer análisis completo de una histeria, porque le permitió eliminar por capas los materiales psíquicos en un concepto de proceso que da al paciente la posibilidad de eliminar por la palabra los materiales psíquicos que se oponen a los recuerdos reprimidos. Esta mujer tenía dolores en las piernas que habían comenzado con la atención de su padre enfermo, que muere por esos años de una enfermedad cardíaca,
Y Freud anota que los dolores que manifestaba la paciente se manifestaban con gritos y movimientos corporales estentorios y voluptuosos. Durante el análisis, ella reconoce que sus dolores parten del mismo lugar del muslo en el cual el padre colocaba cada mañana sus piernas hinchadas para que ella los masajeara y le cambiara vendajes que el padre usaba, vendajes de compresión. Desde entonces, las piernas dolorosas comenzaron a hablar en las sesiones de análisis. Y en este caso, Freud anota que las representaciones intolerables habían sido verdrängt, reprimidas. Y utiliza por primera vez ahí Freud la Verdrängung como una causa y las representaciones reprimidas, intolerables, produjeron los síntomas. Y el último caso, el de Miss Lucy R., el último caso en el relato, pero fue el segundo que presentó Freud, era una paciente inglesa, institutriz de 30 años, que Freud trata por una rinitis purulenta, pérdida de olfato, estados depresivos acompañados de alucinaciones olfativas, de olores de harina quemada. Y este tratamiento, que también lo llevó a cabo prescindiendo de la técnica hipnótica, tendida en el diván, durante el tratamiento, la paciente Lucy reconoce estar enamorada del viudo al que cuidaba como institutriz y haber sustituido el olor de la harina, que estaba vinculada al olor del tabaco que fumaba el viudo. Y este mecanismo de desplazamiento se hace evidente a Freud. Es decir, hoy diríamos de significantes que remiten a otros significantes y desplazamientos sintomales. Bueno, aquí está el tratamiento, la génesis del tratamiento de la neurosis. Y esto permite avanzar en la función de la transferencia, el desplazamiento de lo sexual reprimido y empezar a elaborar teoría para abordar los próximos casos, que es lo que nosotros haremos en las próximas clases, empezando por Emma Eckstein, el hombre de las ratas, el hombre de los lobos, Juanito y Schreber. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. ¿Vale? Muchas gracias. Tengo. Sí, Ya. pasamos a Oscar. Vale. No, como Charo no me decía nada. Sí, yo también. Uno se puede autorizar a esta altura. Estoy muteada, perdón, decía eso, que adelante, Oscar Ventura. Sí. Vale. Bueno, a ver. Bueno, voy a hacer, como de costumbre, un comentario a partir del despliegue tan preciso y tan siempre tan con la ubicuidad, inclusive temporal que conviene, digamos, y con la reflexión de lo que estamos tratando de transmitir de alguna manera con este curso de la historia del psicoanálisis articulado a la mutación de la clínica, ¿no? Y efectivamente, bueno, era la forma de empezar, es la forma que ha tomado Oscar, la forma canónica, digamos, de cómo Freud fue experimentando poco a poco hasta concluir en la formalización, podemos decir, del dispositivo analítico. Es muy interesante, tal como Oscar empezaba, ¿no? Cuando decía que la articulación del psicoanálisis se hace a partir de una clínica. Es decir, si yo entiendo bien, toda la producción, inclusive la producción que podríamos llamar preanalítica, digamos, que es el territorio por donde Oscar empezó hoy,
toda la producción que da lugar, digamos, a una construcción epistémica de la clínica, a una lógica, si se quiere, de la clínica, nacen a partir de una experiencia. Es decir, de una experiencia que yo creo, en primer término, lo podemos poner a discutir, de una experiencia que si bien en principio, digamos, en el recorrido clínico de Freud, desde sus estudios sobre la fascia, sus estudios neurológicos, digamos, la comparación de las parálisis, el conjunto de artículos que hay del Freud preanalítico, tienen un espíritu que me parece que es el espíritu que es interesante de seguir y de bordear en el conjunto del curso de este año, del seminario de este año, que es el hilo del deseo del analista. O lo podemos decir de otra manera, decir el deseo del analista, que es un sintagma, digamos, más contemporáneo y lacaniano inclusive, lo podemos pensar como el deseo de Freud. Hay algo que está en el principio, que es inaugural, digamos, en la subjetividad misma de Freud, que es, aunque, digamos, lo que se transmite del conjunto de sus escritos y demás, que hay una brújula que tiene que ver siempre con el concepto de cura y con el concepto de beneficio terapéutico, por decir así, encontramos en la enunciación freudiana, digamos, una cuestión que no me parece para nada banal y que me parece bastante interesante, que es privilegiar la experiencia propiamente que Freud va transitando, más allá de que esa experiencia, incluida la experiencia preanalítica, en beneficio no tanto de el objetivo terapéutico como tal, sino en el valor en sí mismo de la experiencia y de lo que la experiencia le va revelando a Freud. Es decir, el germen, por decir así, del deseo que empuja a Freud, es un deseo desde el principio que siempre está relacionado con algo que trasciende el umbral de lo terapéutico. Es decir, hay algo en esto que siempre, sin duda, no se lo puede formalizar absolutamente, porque tiene algo de enigmático, tiene algo que tiene que ver con el entusiasmo de la ciencia de finales del siglo XIX, por supuesto, también, digamos, con la expectativa que la ciencia empezaba a abrir respecto a la medicina particularmente y al conjunto de la ciencia. No olvidemos que final del siglo XIX hasta bien entrados los años 20, la ciencia en su conjunto establece una rectificación brutal respecto al saber propiamente que a la ciencia le compete, ¿no? Siendo la cúspide, por decir así, las elaboraciones de la física, ¿no? Y de la biología también, a lo que Freud siempre era muy afín. Pero más allá de eso, Freud estaba siempre concernido no tanto en la basculación que podía tener hacia el efecto terapéutico, los efectos terapéuticos que podía de alguna manera alcanzar en los distintos momentos de la elaboración clínica, sino en un más allá, digamos, en un más allá que entraña, creo, y es el germen y que produce una consistencia histórica muy importante, de concebir el psicoanálisis y de concebir el dispositivo analítico no tanto bajo la égida del significante clínica como tal, sino, que sí, que también, sino bajo el significante de la experiencia. El significante de la experiencia vehiculiza un deseo que va más allá
del acto clínico en sí, en tanto que entendemos el acto clínico como aquel acto destinado, de alguna manera, a aliviar el sufrimiento, a encontrar, digamos, una solución. En este sentido, la curiosidad de Freud era absolutamente inagotable, ¿no? Y su posicionamiento, bueno, Oscar ha hecho un recorrido exhaustivo, digamos, sobre los distintos momentos en que se fueron produciendo las mutaciones clínicas, y sin embargo, lo que se pone en juego siempre es un plus, un más allá, digamos, un suplemento en el cual, gracias al cual, Freud se permite avanzar, ¿no? A partir de los fenómenos que se iban produciendo. Y por otra parte, este sentido de la experiencia como tal es lo que le permite a Freud y le permite al conjunto de los analistas poder ir más allá, digamos, en sus elaboraciones de la restricción estrictamente del dispositivo. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que un psicoanalista puede decir, todo lo que un psicoanalista puede interpretar, todo lo que un psicoanalista puede observar, expandir sobre el lazo social, por ejemplo, sobre la dinámica propia de las estructuras de la civilización y demás, todo lo que Freud pudo elaborar mucho tiempo después, a partir de los grandes escritos, entre comillas, sociológicos, por decir así, Psicología de las Masas, Moisés, toda la obra que hace una reflexión profunda, Freud, sobre el lazo social, la única raíz y el único argumento sólido, digamos, que se corresponde para autorizarse un psicoanalista a ir más allá de la propia experiencia analítica como tal, surge de la experiencia clínica misma. Es decir, la experiencia clínica misma del psicoanálisis es lo que va a permitir producir una elaboración y una interpretación y una introducción del psicoanálisis en la cultura como tal, sostenido en el saber, en la elucubración de saber que surge a partir del dispositivo. Digo esto porque Oscar dijo algo muy interesante al principio también, y que se me ocurría hacer esta reflexión, cuando decía que la clínica, digamos, como tal, es lo real en tanto lo imposible de soportar, que es una definición de Lacan, ¿no? Y que me parece sumamente pertinente porque nos permite entender justamente eh, la dimensión que opera más allá de el concepto clínico de cura como tal, ¿no? Hay algo que se ve, digamos, el rostro de Elizabeth von R, digamos, que de alguna manera ilustra Oscar con tanta precisión, y que la interpretación es el horror ante la sexualidad. Efectivamente, hay en la genealogía, digamos, de la construcción de Freud, este imposible de soportar, que tiene que ver con lo real, con lo que Freud se encuentra en un principio más allá, digamos, de que retroactivamente a Precup, Freud haya podido establecer, digamos, algún tipo de estructura lógica para ubicar ese real, ¿no? Ese real que se funda en la sexualidad humana como tal, digamos, la ausencia que implica, por decir así, un saber que pueda sostenerse para decir algo de lo que ocurre en el proceso de la sexuación humana y en la relación que el sujeto establece
con la sexualidad. Y vemos cómo justamente es la sexualidad lo que de alguna manera, a partir de la experiencia de Breuer, si partimos de Anao, de la experiencia de Breuer, es justamente lo que produce el retroceso del conjunto de los clínicos. Krafft-Ebing, inclusive, porque el servicio de Krafft-Ebing, que era un servicio absolutamente prestigioso en Viena y que era un servicio en donde probablemente los estudios fenomenológicos de las perversiones sexuales sean los estudios de Krafft-Ebing los más finos, los más precisos, ¿no? Pero siempre indicando esta división casi, digamos, establecida de un modo radical entre la distinción entre lo normal y lo patológico, digamos, ¿no? Y Freud efectivamente es refractario, aunque tenía una especie de simpatía por Krafft-Ebing, fue invitado inclusive por Krafft-Ebing, pero el servicio de Krafft-Ebing, digamos, produjo también en un determinado momento una distancia de Freud y los postulados de Freud, fundamentalmente a partir de la interpretación de los sueños y fundamentalmente a partir de estos dos pequeños artículos que preceden, digamos, a los escritos a lo que llamamos los escritos técnicos en tanto tal, que son de 1903, 1902, del método de Freud y de la estructura del tratamiento de la psicoterapia, ¿no? Como Freud la llamaba en ese momento. Y hay que decir también, y esto me parece interesante y que es algo a poder marcar, aunque todas estas cosas para nosotros pueden resultar un poco, no sé si anodinas, pero sino un poco repetitivas, en tanto que hemos dado muchas vueltas, digamos, sobre los inicios y sobre la historia de la clínica, o la historia del dispositivo, por decirlo así, la historia de la experiencia. No obstante, cada vuelta de tuerca que se puede dar seguramente destila algo, algo nuevo, ¿no? Y hay algo que me parece que es fundamental para poder reivindicar, que parece para nosotros de sentido común y que en la interlocución contemporánea de los dispositivos clínicos está realmente desplazada, por no decir negada, fortuida, digamos, en relación a que tampoco hay un interés de los psicoterapeutas por la experiencia misma en la que se inscriben, ¿no? Porque hay que decir que toda experiencia psicoterapéutica en la contemporaneidad, toda, digamos, toda experiencia en donde la palabra está puesta en juego, sea como sea el uso que la palabra tiene en un dispositivo psicoterapéutico, en un dispositivo terapéutico que utiliza la palabra, está fundado en el dispositivo freudiano. Es decir, la psicoterapia es el conjunto de los dispositivos de la cura por la palabra, tienen su fundamento en la lógica de Freud. Mismo lo que podemos llamar encuadre, que podemos pensar en un dispositivo, digamos, en donde pueda ser, donde se pueda producir una interlocución entre un paciente y un terapeuta, o inclusive en dispositivos un poco más heterodoxos, por decirlo así, como los grupos y demás, ¿no? Entonces, esto era otra de las cuestiones que quería comentar, ¿no? En relación a un debate que siempre es interesante de poder inscribir cuando tenemos enfrente interlocutores que no son estrictamente colegas, pero que se dedican a este campo y que me parece que es interesante siempre de escuchar y de intercambiar sin tener ninguna animosidad, digamos, al respecto, ¿no? Poder de alguna manera transmitir que la encarnación, que lo que hacen ellos, de lo que se hace, de alguna manera está sustentada en lo que Oscar llamó el resultado de una invención, que me gustó mucho ese sintagma, ¿no? La clínica, la experiencia analítica es el resultado de una invención freudiana
absolutamente inédita y absolutamente singular, ¿no? Hay algo que me parecía interesante para comentar también, que es cuando Oscar dice que Freud se propone, de alguna manera, en estos dos artículos. Yo me gustaría hacer una distinción entre estos dos primeros artículos, muy tempranos, escritos casi inmediatamente al unísono de la publicación de la interpretación de los sueños, en donde se erige, y es verdad, está en la enunciación de los textos, como un modelo a seguir, ¿no? Oscar lo dice de esta manera, citando a Freud inclusive, Freud en tercera persona también, como una cuestión de imponer de alguna manera una episteme, digamos, y una lógica. Freud estaba absolutamente, ya en esos primeros momentos, estaba absolutamente preocupado porque anticipaba, por decir así, las desviaciones a las que se podía someter un método tan laxo, digamos, como el de la psicoterapia, ¿no? Entonces hay Freud clínico primero, en donde establece el dispositivo. No voy a volver sobre las vicisitudes que van de la reacción, de la catarsis, el paso de la hipnosis a la asociación libre. Fundamentalmente, quizá el núcleo, el nudo, digamos, realmente importante de ese periodo es el paso del trauma al fantasma. Es decir, cuando Freud, muy anclado, digamos, en la clínica de los últimos 5 años, más o menos, entre los 10 y los últimos 5 años del siglo XIX, anclado en la teoría del trauma, es decir, realmente para Freud, la sospecha, digamos, de que las histéricas podían mentir, por decir así, se le reveló, digamos, bastante tarde en el intercambio con Flix, ¿no? Es en la famosa carta, cuando dice que ya no cree más en sus histéricas y demás. Creo que ese es un tránsito fundamental, ¿no? De pasar de la teoría del trauma a la teoría del fantasma, para tener una ubicuidad, digamos, del lugar del síntoma como tal y la función del síntoma en la cura. Yo quería retomar este punto como modelo a seguir, ¿no? En estos dos artículos, efectivamente, Freud establece esto, pero después, si recorremos 10 años después, cuando escriben entre 1909 y 1914, más o menos escribe el conjunto de lo que nunca más volvió a escribir sobre la técnica, lo que llamamos los escritos técnicos de Freud, produce, digamos, una suerte de amortiguación sobre el rigor con el que Freud se había expedido 10 años antes. Quiero decir esto porque hay dos cuestiones que me parece importante. Cuando Freud dice, por ejemplo, que realmente lo que está transmitiendo con respecto al carácter técnico de la experiencia es lo que a él le ocurre, en realidad. Es lo que a él le ocurre y que no necesariamente tiene que homologarse al conjunto de los practicantes del psicoanálisis, ¿no? Es lo que de alguna manera Lacan va a decir muchísimos años después, hagan como yo, no me imiten, ¿no? Es decir, Freud establece, digamos, una laxitud, abre a partir de 1910 una heterogeneidad de formas para poder operar, dando como ejemplo lo que a él más o menos le resultaba en la clínica posible, ¿no? Y si bien por ejemplo, la tan debatida cuestión del diván, ¿no? En principio tiene dos vertientes. Oscar marcó una
que es efectivamente la heredera, que la marca Foucault también en la historia de la clínica, que es el paciente en el lecho como tal, y la clínica de la mirada, digamos, muy precisa sobre eso, y que se inscribe, por decir así, en la tradición médica, ¿no? Y que Freud era muy sensible a esto también, por supuesto. Pero un segundo, un segundo. Es que, discúlpenme, es que estoy en París y acaba de llegar mi hija que viene, que viene a cenar y tocó el timbre que sale por el teléfono. A ver si engancho de nuevo. Sí, las dos vertientes del uso del diván, me parece que estaban las dos. Sí, de las dos vertientes, por un lado, el que se inscribía dentro de la tradición clínica, pero Freud, en Consejos al Médico, en ese artículo de 1912, también da una interpretación mucho más singular, mucho más subjetiva, digamos, de la cuestión, que era el nivel de agotamiento que le producía estar durante muchísimas horas expuesto a la mirada del otro, ¿no? Es decir, que en términos estrictamente freudianos, la cuestión del diván, digamos, por lo menos por lo que testimonia Freud, después podemos hacer muchas, muchas, perdón, de pequeño detalle doméstico. Bien. Este, eh, Podemos hacer muchas elucubraciones respecto a la pertinencia del diván, al momento de tumbar a un paciente, digamos, a desplazar el campo escópico en el terreno de la cotidianeidad de la sesión analítica y demás. Para Freud era algo más directo que daba cuenta de su agotamiento. Después de su agotamiento en relación a estar expuesto a la mirada del otro, ¿no? Y por otro lado, efectivamente también Freud rescata, digamos, algunos beneficios que tienen que ver con la posición en el diván de los pacientes, que tienen que ver seguramente con una mayor posibilidad de introspección y demás, con una cierta, digamos, despejado el campo, si lo podemos decir, de lo imaginario que subyace, digamos, a la mirada entre dos cuerpos. Hay una vertiente en la que podemos decir que el aparato simbólico podría conjeturalmente funcionar de una manera, la asociación libre como tal podría funcionar de una manera más laxa, digamos, más proclive, más amable, digamos, al desplazamiento de la palabra, ¿no? Porque, bueno, quería decir, digamos, esta cuestión sobre el diván. Y sobre la laxitud, digamos, que Freud es muy interesante en esto porque dice que efectivamente siempre remarca, da una indicación e inmediatamente remarca que esa indicación no es universal. Es decir, ahí me parece que es lo interesante de la cuestión, ¿no? Porque permite dar una plasticidad, digamos, a la cura y a la posición del analista como tal, muy amplia, ¿no? Es decir, es lo que le convenía a Freud, su modo de trabajar, claro, en una experiencia inédita y aparte en un momento en el cual la palabra de Freud fundamentalmente a partir de 1910, donde Freud ya emerge, digamos, como una figura absolutamente significativa en el campo
la psicopatología, en el campo de la cultura, en el debate, digamos, que introduce el descubrimiento del inconsciente, hacen una expansión, digamos, de las teorías de Freud muy, muy importantes, y es justamente en este punto donde Freud tiene esta particularidad de la singularización de la posición del analista, ¿no? Me parecía interesante poder hacer esta acotación. Después hay algo que dice Oscar que me parece también muy interesante. ¿Cómo avanza Freud en su experiencia? Digamos, ¿qué es lo que lo hace avanzar? Es algo que nosotros, hoy por hoy, digamos, tenemos como la razón fundamental por la cual el psicoanálisis tiene la posibilidad de producir, de decir algo nuevo, y es en función siempre que se avanza, voy a citarlo a Oscar en este sentido, se avanza sobre las lógicas de un fracaso. Es decir, se avanza sobre las lógicas de un traspié. Se avanza siempre sobre lo que no funciona. Es decir, se podría haber quedado, digamos, tanto el método, tanto la reacción, tanto la hipnosis, que de algún modo siguen, digamos, esas prácticas terapéuticas, podrían haber quedado relegadas a los beneficios terapéuticos que podrían haber conseguido, inclusive como en el caso de Anao, que me llama mucho la atención y me parece muy interesante, digamos, cómo Oscar lee el efecto de la cura con Anao como una enorme sublimación, como un gran proceso sublimatorio. Sería interesante indagar, digamos, sobre el mecanismo de ese proceso, desplazando absolutamente lo que no fue analizado, que era el campo de la sexualidad como tal, ¿no? Es decir, hay ahí, digamos, una vida que se pudo formalizar de alguna manera, efecto del encuentro con Breuer y con Freud, porque Freud conocía a Nao también, por supuesto, iban juntos muchas veces a la casa de Nao, aunque Breuer era el que dirigía la cuestión, ¿no? Y esto que tiene que ver justamente con lo que se puede rescatar del avance terapéutico, para Freud es un fracaso. Y es sobre la lógica del fracaso en donde se puede de alguna manera advenir lo nuevo, ¿no? Y esto me parece que es también una enseñanza que se puede rescatar del inicio mismo de la experiencia de Freud, de la clínica freudiana, si lo queremos llamar así, que está sostenida no sobre lo que funciona, que deja de interesar, sino sobre lo que no funciona, sobre lo que no hay. Y bajo esta lógica de lo que no hay, se extiende, podemos decir así, el hilo conductor del deseo del analista. Del deseo de Freud, podríamos decirlo también de esta manera, pero lo podemos nombrar como el deseo del analista, que está fundado en una ausencia y en un fracaso, digamos. Probablemente la ausencia y el fracaso son las condiciones del deseo en términos más generales, pero si nos remitimos a la subjetividad freudiana, a lo que Freud transmite como tal de su subjetividad y la subjetividad de la época, es efectivamente lo que falla, lo que no funciona, lo que fracasa, lo que permite justamente mantener, no digo no digo solo el avance del psicoanálisis como tal, sino esa cosa tan extraña que es que alguien encarne un deseo que se sostiene sobre la radicalidad de una inexistencia. Es decir, de una inexistencia que se revela cada vez a partir de un fracaso, sea un fracaso más grande o menos grande, ¿no?
Y esto me parece muy interesante, digamos, toda esta primera reflexión a la que nos estamos refiriendo y que Oscar despliega hoy sobre las lógicas de este fracaso y sobre cómo inscribir el deseo de Freud para, a partir del deseo de Freud, poder pensar de qué se trata el deseo del analista y lo que se ve que está fundado alrededor de este agujero, alrededor de esta ausencia de funcionamiento, alrededor de esta pretensión de normalidad a la que Freud nunca, digamos, más allá de que la lengua de Freud en muchas ocasiones, depende de las épocas también, la lengua de Freud estaba muy dirigida, digamos, muy orientada, digamos, por su formación, por su época, por su condición de médico y por su optimismo en la ciencia, por decirlo así. No obstante, digamos, esa lengua de la época, la enunciación de Freud va mucho más allá de eso en función de qué pregunta, qué tipo de interrogación lo hacía ir más allá en la búsqueda de dónde se va a fracasar. Bueno, esto es el testimonio, digamos, del germen de lo que podemos pensar de lo que se trata del deseo del analista, por lo menos en la concepción más directa que puede llevarnos a la pregunta de qué conduce a un tipo o a una tipa a estar, digamos, sentado en un sillón, escuchando todo el tiempo una cantidad de gente, cuando digamos, ese tipo, esa tipa han despejado, digamos, cualquier cuestión que tenga que ver con el furor curandis, que tenga que ver con el prestigio, que tenga que ver con lo imaginario, que tenga que ver, digamos, con un lugar del semblante, ¿no? Por decirlo así. Y Freud transmite de alguna manera este espíritu, y yo creo que cuando se me están acabando los... Esperen un minuto. ¿Ahora? Sí, te escuchamos. Ok, ok, porque se me acabó la batería de los auriculares. Entonces, bueno, sí, quería seguir un poco este hilo de lo que empuja a Freud, digamos, a más allá, digamos, de la cosa médica y más allá inclusive de la lengua que Freud utiliza muchas veces para hacerse entender y para hacerse reconocer, porque Freud tenía un deseo de reconocimiento, sobre todo al principio, muy poderoso, y tenía que hablar la lengua de los otros, ¿no? Pero probablemente las cosas más interesantes que se pueden eh, seguir a partir de vislumbrar, digamos, lo que puede ser el deseo de Freud, no está tanto, aunque también en la obra completamente dicha, sino en el conjunto de la correspondencia. Digamos, cuando Freud podía deslizarse, digamos, en territorios en los cuales daba a conocer cosas que en los artículos como tal y en las publicaciones que iba haciendo no estaban explicitadas tanto como en los intercambios epistolares bueno, que hemos visto en la primera secuencia de este seminario hace ya 4 años respecto a la voluminosidad de la correspondencia de Freud, dependiendo de los interlocutores, por supuesto, pero masivamente. Hay otra cuestión que me parece muy interesante y que Freud establece también, como lo decía Oscar, de una manera muy temprana, ¿no? Hay muchas cosas, son las, no voy a tener mucho tiempo, pero que es la cuestión de la rigurosidad con la que Freud
establece las contraindicaciones Mm. del dispositivo analítico, ¿no? Es decir, hay una serie en la cual Freud dice aquello que no es analizable. Y particularmente, digamos, bueno, la cuestión de las perversiones sexuales, la cuestión de los momentos críticos y de los momentos agudos, que no era una contraindicación intervenir en esos momentos y demás. Bueno, hoy tenemos toda una clínica, digamos, de la urgencia que podemos pensar respecto a eso, pero el fondo de la cuestión es el escepticismo que Freud en un primer momento siempre había tenido respecto a la psicosis. Ujú. Porque en la nosografía freudiana, por lo menos en la primera nosografía freudiana, la que divide neurosis de transferencia y neurosis narcisistas, Freud lo dice textualmente, digamos, las neurosis narcisistas no son analizables. Dentro de las neurosis narcisistas está todo el conjunto, todo el plano de la psicosis, ¿no? Y aparte, Freud en todos los grandes historiales no muestra una clínica de la psicosis, sino que cuando aborda la psicosis la aborda a partir de Schreber, es decir, la aborda a partir del escrito y no la aborda a partir de la clínica, pero como aborda la neurosis obsesiva, como aborda la fobia, como aborda la histeria, ¿no? Es decir, no obstante, los compañeros de Freud sí tenían, y fundamentalmente a partir de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, los compañeros de Freud sí tenían, digamos, una curiosidad muy, muy importante, no solo por los mecanismos de la psicosis, sino por la aplicación del psicoanálisis a la psicosis, que hay ahí, bueno, toda una historia para rever. Hay un libro muy interesante de Vicente Palomera que se llama las psicosis, los compañeros de Freud y la clínica de la psicosis, un Mm. título de este tipo, para poder abordar la cuestión. Lo que a Freud, no es que Freud no tenía demasiada paciencia, había visto muchos psicóticos, pasaron muchos psicóticos por la consulta, no tenía demasiada paciencia tampoco para recibirlos. Quería introducir, digamos, cuando él quiso introducir, digamos, el método, la técnica, por lo menos la técnica que había diseñado y establecido a partir de 1910 en adelante, se encontraba, digamos, con una refracción, con una imposibilidad y con un empeoramiento, inclusive, de los pacientes, lo que los llevó de algún modo, digamos, a excluir el campo de la psicosis en relación a la clínica, ¿no? Porque ¿qué era lo que pasaba en realidad? Que la transferencia, el nudo, digamos, de la cuestión basculaba hacia la erotomanía o hacia la perversión Bueno, y quedaba diluida la experiencia de la transferencia como tal, digamos, se interrumpían las curas, ¿no? Eh, y Oscar, te sugiero una cosa. También ahí habla del nivel ético de los pacientes. ¿Qué opinas de eso? bueno, Sí, mira, justamente iba bien. un poco a eso en el conjunto de las contraindicaciones, Mm. cuando él habla de la edad, por un lado, de los pacientes, y habla de la capacidad simbólica. Mm. Digamos, dice que realmente, en primer lugar, Mm. la reducción de la capacidad simbólica no era demasiado compatible, digamos, con la experiencia de un análisis, que se requeriría un cierto grado de relación con lo simbólico amplificado, una cierta inteligencia, por usar esta palabra, para poder acceder al dispositivo. Pero por otro lado, y acá está más el fondo de la cuestión, Freud rescata lo que dice es de la posición ética, más allá, digamos, de la precariedad simbólica con la cual
él veía una cierta contraindicación para los tratamientos. En la cuestión ética lo que resalta justamente y lo que hay como paradigma es el caso de Breuer, es decir, el caso de Ana O y de la posición de Breuer. Es la cuestión de no retroceder ante el horror que significaba la presencia de lo real en tanto tal en la dimensión de lo que los pacientes empezaban a revelar, ¿no? Y había dos condiciones. Ahora, cuando Lacan dice la única resistencia que existe es la resistencia del analista, que es una frase consistente, que es una frase brutal, exime a los pacientes de esto. Es decir, los pacientes, de alguna manera, llevados por la asociación libre, tienen una cierta licencia como para enfrentar, como para esperar, digamos, que ese enfrentamiento con lo real ocurra. Y cuando ocurre, la cuestión no es que no se trata de la ética del paciente como tal, sino se trata de la ética del analista. Es decir, se trata de que ahí no hay retroceso ninguno ante la aparición del horror cuando lo real está desencadenado en las juntas, ¿no? Y es ahí donde efectivamente y canónicamente sabemos que Breuer se detiene, digamos. Breuer se detiene ante la transferencia erotizada, por decir, de Ana O, más allá de lo anecdótico, digamos, de la huida a Venecia y demás, lo que aparece justamente es un Breuer que dice: yo no quiero saber nada de esto. Y el efecto del no saber, del no querer saber nada de esto, justamente se inscribe en los efectos de la reducción de la vida libidinal de Ana O, en tanto tal, aunque haya producido, digamos, este efecto que nunca lo había pensado como efecto sublimatorio de la experiencia a la que se había sometido con Breuer, ¿no? Bueno, por último, a ver. Bueno, sí, por último, brevemente una cuestión que tiene que ver, digamos, con estos dos primeros escritos y que tienen que ver con lo que es el optimismo freudiano de la primera época, digamos. Lo que realmente el descubrimiento del inconsciente y de los efectos de la transferencia y de la posición del analista y del desarrollo de las curas y de los beneficios que siempre Freud los ha llamado por añadidura, digamos, los beneficios terapéuticos que reconoce, lo llevan a un Freud relativamente joven, 40 y pico de años, a un entusiasmo muy importante por lo que significó el despliegue de la palabra por la vía de la asociación libre, ¿no? Es decir, y por la vía de la interpretación, digamos, por la vía de las formaciones del inconsciente, ¿no? Los sueños, los lapsus, los actos fallidos, toda esta serie que nos introduce en los principios de los análisis y que Oscar precisó también. Y este optimismo, digamos, fue transmitido de una manera muy importante, porque realmente los beneficios que encontró, que se encontraron los analizantes durante estos primeros 20 años de la experiencia fueron realmente notables, digamos, realmente notables y que se diferenciaban, y Freud se ocupó muy precisamente de diferenciarlos de todos los efectos que podía producir el campo de la sugestión, que podía producir el campo de la inducción, que podía producir el campo del hipnotismo, digamos, los efectos sugestivos, imaginarios, en términos más generales, digamos, Freud supo dividir, digamos, y con rigor epistémico poder diferenciar lo que es un fenómeno
de sugestión a lo que es un fenómeno analítico propiamente, ¿no? No hay efectivamente, y lo que Freud destaca de una manera muy importante era la irreversibilidad de los logros terapéuticos conseguidos, al contrario del desplazamiento sintomático que siempre significaba de alguna manera el ejercicio de la seducción, que eran terapéuticamente, por decir así, eran beneficios transitorios, ¿no? Hay algo de la irreversibilidad del beneficio terapéutico del psicoanálisis. No hay vuelta atrás en eso, ¿no? Y este optimismo, digamos, esta época tan iniciática, tan instituyente, si podemos decirlo así, de Freud, se va a encontrar, digamos, el mismo Freud se va a encontrar más adelante con los obstáculos, digamos, con los límites de la palabra, ¿no? A partir de los años 20, Freud ya en distintos artículos que publica, pero fundamentalmente hay una figura que me parece, con esto concluyo, que hay una figura que es fundamental para pensar una mutación clínica, que es lo que Freud describe de una manera muy precisa como la reacción terapéutica negativa. Es decir, es el límite del alcance de la interpretación, del desciframiento, del sentido, del síntoma propiamente. Freud verifica que se llega a un nivel de refracción que el sujeto mismo produce, Freud lo dice así, cuanto más se acerca el sujeto a lo real, digamos, con la metáfora de las capas de la cebolla, cuando más se acerca a eso, peor se pone, digamos. Y no hay interpretación válida que pueda, de alguna manera, amortiguar el efecto de la reacción terapéutica negativa. Y entonces, en un sentido profundo, ¿no? Acá tenemos una mutación importante. ¿Qué es la reacción terapéutica negativa? Más allá de las descripciones clínicas que Freud hace y del límite del alcance del inconsciente intérprete, por decir así, ¿no? Y acá tenemos un punto de inflexión que es brutal, porque la reacción terapéutica negativa no es otra cosa que la defensa de un sujeto a mantener su síntoma. Es decir, es la reivindicación del derecho al síntoma. ¿Cómo me van a sacar el síntoma? Digamos. Y toda la lógica lacaniana, lo digo de una manera muy general, del tratamiento del síntoma, aunque Freud ya lo había anticipado de alguna manera en Inhibición, Síntoma y Angustia, cuando dice que el síntoma bajo ningún concepto es un enemigo a destruir, sino que es un aliado a tener en la cura, ya había anticipado este valor, digamos, de darle al síntoma. Ya con la reacción terapéutica negativa lo que se ve es el rechazo del sujeto a esa dosis de funcionamiento del síntoma que lo ata a la vida. Es decir, si pretende sacarme el síntoma por la vía del sentido, va a haber una reacción de empeoramiento del conjunto sintomático. Y esto me parece es como en los derechos del hombre, en los derechos humanos, por decir así, habría que agregar el derecho al síntoma, ¿no? El derecho al síntoma como un derecho humano, por decir así. Bueno, me voy a detener acá, son las 9:25. Habrá algunas preguntas, seguro. Sí. Eso. A ver, los que quieran tomar la palabra, digan nomás. Yo quería decir algo, es esta cuestión de la serie que haces, Oscar, pero que no es sin la información al menos del recorrido técnico que hizo Estrada. Sí. Y ahí hay un problema porque
precisamente, ¿por qué se reprime lo sexual? ¿Por qué se forcluye lo sexual? Porque no hay saber ahí. ¿Se acuerdan cuando Mazota decía, no soportamos que no haya un saber? Pero está muy interesante retomar estas cuestiones a la luz de esta precisión. No es por la técnica, sino que a medida que devalúo lo técnico, por esta falta de objetividad, digamos, por eso me gustó esto de amortiguación y heterogeneidad. Lo que pasa es que hay que ubicarlo con estos mínimos detalles de información técnica, que es lo que se ha perdido. Por eso fíjense que me hizo acordar a la primera clase de las lecciones de introducción en Galicia de Mazota, que sitúa esto de una manera importantísima. Al menos para no caer en esta jerga que a pesar de las vueltas dichas que hicieron, que agradezco, se pierden. Sí. Sí, 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 tal cual, tal cual. efectivamente. Breuer era el que menos capacidad tenía para encarnar el saber sobre lo sexual. Efectivamente, no había saber supuesto. Sí, y aparte, digamos, es interesante lo que dice Gabriel, porque nosotros lo nombramos hoy como el límite de las posibilidades del significante, el límite del desciframiento, el límite del rebus, digamos, el límite de despejar un jeroglífico, por decirlo así, el límite en todo caso de las formaciones del inconsciente, digamos, que están vehiculizados por el campo de la palabra, ¿no? Y claro, cuando se llega a ese límite, el saber queda absolutamente desplazado, sencillamente por lo que decía Gabriel, no hay saber sobre eso. Y cada cual tiene que elaborar una pequeña lucubración de saber sobre el goce, como dice Lacan, digamos, para poder encontrar algún tipo de solución subjetiva a lo que es el empuje al goce. Y hay algo, digamos, más paradójico y más contradictorio, que encontramos ya en una inflexión clínica que veremos con más precisión hacia el final del seminario, que Lacan considera que el inconsciente en sí mismo es un aparato de goce. Es decir, la palabra, el funcionamiento de la palabra, hablar justamente es gozar, ¿no? Y a partir de esta introducción del inconsciente, como él lo dice literalmente, el inconsciente estructurado como un lenguaje es un aparato de goce, ¿no? Sí, sí. Entonces, del goce, y de ahí va a venir el goce sentido, y ahí va a venir el Perdón, Oscar, te quería agregar algo, porque se me ocurrió esto a partir de esta cosa que hacemos en transferencia, que es, soportar soportar el fracaso en términos de éticos es también soportar inventar, reinventar e inventar con el propio síntoma. Claro, Porque yo creo que ahí está la cuestión, porque lo otro son cuestiones institucionales. Claro. Lo que pasa que si nosotros decimos que lo imposible de soportar es la clínica, porque lo imposible de soportar es que no hay relación sexual. Pero en la época de Freud, decía, lo sexual estaba como salvajemente encarnado en el cuerpo, que no estaba visto como real, que era, sino que estaba desplazado en lo sintomático. Las parálisis, por ejemplo, que afectaban a los cuerpos, y que en estos casos de la histeria se ve bien como aquel lugar donde el padre, por ejemplo, había puesto la pierna, en el caso de Emi, es decir, hace que la pierna hable, que no habría que haber podido, con un saber sobre lo sexual, uno hubiera podido imaginarse eso, que la pierna habla en el síntoma, pero estaba totalmente fuera de la posibilidad del saber de la época hacer una interpretación de ese tipo. Era imposible que le hiciera Freud. No pero podía llegar hasta ahí, que en ese territorio, casi a lo físico del lugar, ¿no? Donde la localización correspondiente a la parálisis correspondía al lugar donde el padre había puesto la pierna.
Hasta ahí podía llegar, ¿no? Era como, diríamos, casi, o que hoy diríamos una interpretación salvaje, casi. Pero en ese momento no había ningún posible, es verdad lo que dice, no había saber sobre lo sexual. Claro, pero la valentía Tampoco lo increíble hay de ahora. Freud, pero la Bueno, valentía de Freud fue adjudicar una causa a la sexualidad, además sin responder a lo que se le pedía en algunos ámbitos, entonces las recetas para lo sexual, las recetas que asegurarían la no neurosis. Es increíble que Freud haya podido sostener eso, lo enigmático de la sexualidad, pero aún así lo causante, el valor causal, aunque no hubiera, sin dar recetas de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Eso me parece, y bueno, y que por supuesto es... Bueno, justamente la exploración, creo que una parte de todo este seminario es tratar de bordear la exploración de lo que es el deseo del analista a partir del deseo de Freud, en este sentido, y también lo que podamos ver, lo que vamos a ver de lo que son la inscripción del deseo del analista a partir de los desarrollos que pudieron hacer las distintas corrientes post-freudianas, digamos, en sus mutaciones clínicas, tanto el kleinismo como la psicología del yo y demás, en donde justamente habrá que diferenciar esto, habrá que hacer una clínica diferencial de esto, no son las mismas cosas, pero lo que está en el fondo de la cuestión es la idea de que el síntoma como tal sería pasible de... Educar, eh, educar. sería pasible de educar, sería pasible de desaparecer, inclusive, Sí. sería pasible de interpretarse permanentemente. Y bueno, la clínica muestra, digamos, acá hay toda una cuestión para pensar, digamos, ¿no? De lo que son las consecuencias, y al decir consecuencias no le doy un valor negativo, o los efectos de las curas que producen las distintas mutaciones clínicas a partir de las lecturas de Freud que hacen los psicoanalistas post-freudianos, ¿no? Y cómo se trata de alguna manera, por distintas vías, se trata siempre de tapar, de tratar de suturar este agujero propiamente que Freud inaugura con respecto a lo enigmático de la sexualidad, en lo cual él no encuentra, digamos, lo mantiene abierto de alguna manera, y es la posibilidad que la lectura de Lacan, que Lacan hace de Freud, justamente de poder introducir el impas de Freud, lo hace desde muy temprano, desde la garganta de la inyección de Irma, Sí. En donde es muy curioso la secuencia de la Veremos. trimetiltamina, porque el horror de lo real tiene un efecto sobre Freud, sobre un Freud temprano. Freud tenía 42 años en ese momento, y ese encuentro con lo real de Freud en ese sueño de la inyección de Irma produce un efecto brutal en la vida de Freud, que es el abandono de la sexualidad. Es decir, a partir de ese momento, Freud se vuelve abstinente de la práctica sexual, Bueno, ¿no? lo Coincide vamos a en ver, esto, lo vamos a ver en la próxima. Sí. Bien. Coincide en esto, hay un texto de Eric Laurent muy interesante sobre este punto, digamos, en el momento en que Freud deslibidiniza, digamos, lo real, el encuentro con lo real produce una deflación del deseo, una deslibidinación en el sujeto Freud, y eso se ve muchas veces con una cierta frecuencia en la clínica, que tiene que ver con alguien con una cierta deserotización
del objeto, en tanto tal, el objeto se puede volver puro cuerpo. Hay algunos ejemplos clínicos en donde el órgano sexual femenino como tal, descrito, digamos, en su función excretora y en su función y en su funcionamiento fisiológico, de pasar a estar absolutamente libidinizado por un sujeto que tenía un rasgo fetichista en relación a eso, queda absolutamente bajo la reflexión de que no es nada más que un órgano deserotizado completamente, ¿no? Y la experiencia de Freud con el sueño de la inyección de Irma nos revela algo de este orden que me parece que es muy interesante para veremos la desarrollar próxima. también. Ahora la próxima entonces. Sí,